Buenas noches, sean bienvenidos a un nuevo video acá en el canal de Requiem. En la noche del día de hoy retomaremos la sección de relatos paranormales, que consiste en historias de terror enviadas por los suscriptores para el deleite de las personas. Sin más que decir, chicos, dejamos con ustedes las historias y esperemos que la disfruten. Sin nada más que decir, chicos, nos vemos al final. Hasta luego. El sonido metálico. Cuando era pequeño, alrededor de los 14 años, por motivos de trabajo de mi madre, solía quedarme los fines de semana en la casa de mis abuelos. Como ellos, al ser personas de la tercera edad, no tenían muchos objetos tecnológicos en la casa, solamente una radio para escuchar las noticias o algún otro programa. Por las noches, después de escuchar el radioteatro, mi abuelo corría las sillas hacia la estufa y me pedía que me sentara junto a él. Era un momento especial para los dos, en el que me contaba historias de todo tipo. Sin embargo, hay una que quedó grabada en mi memoria. El suceso que le ocurrió a él cuando era joven y que me contó más de 10 veces. La historia trataba sobre la época en la que él trabajaba en una minera de carbón. En ese lugar, lamentablemente, habían ocurrido varios derrumbes y algunos de sus amigos y compañeros habían perdido la vida dentro de esa mina. Al ser un lugar de completa oscuridad, en ocasiones mientras trabajaban, escuchaban que los llamaban desde los túneles en donde se podían ver luces flotando en el aire, o incluso presenciar cosas que parecían paranormales. Ellos pensaban que tal vez era su mente jugándoles una mala pasada debido al cansancio y a las condiciones del lugar. Una noche, durante su turno de día viernes, tuvo la mala suerte que ocurrió un temblor. Esto provocó que, en el sector donde se encontraba, se derrumbaran algunos pilares laterales y quedara atrapado junto a dos compañeros. Uno de ellos quedó herido y el otro quedó bajo los escombros. Mi abuelo, con algunas heridas, pero aún pudiéndose mover, logró tomar a su colega e intentar salir del lugar. El problema era que no sabían cómo hacerlo. Habían varios túneles, pero al estar sin luz y completamente desorientados, si tomaban el camino equivocado, podrían perderse e incluso morir dentro de esta mina. Mi abuelo comenzó a orar en voz baja, rogando poder encontrar la salida. Contaba que cuando ya estaba casi perdiendo la esperanza, en medio de la oscuridad, empezó a escuchar un sonido que provenía de los túneles. Era el sonido de una picota golpeando y golpeando la piedra. El ruido era tan constante que se escuchaba a lo lejos. Sin dudarlo, decidió arriesgarse y seguir aquel sonido en medio de la oscuridad. Caminó durante minutos, guiándose solo por el golpe metálico. De pronto comenzó a ver una luz, un pequeño orbe flotando en la negra oscuridad de esa mina, como si indicara el camino hacia la salida. Así continuó caminando, siguiendo esa luz que parecía guiarlos. Finalmente, el orbe los condujo hacia la salida de la mina. Justo antes de salir, volvió a escuchar el sonido metálico de la picota, como si alguien estuviera despidiéndose. Pasaron algunas semanas y al volver al trabajo junto al colega con quien vivieron la experiencia, decidieron construir una pequeña nimita en la entrada del lugar en donde ocurrió el derrumbe. Allí colocaron un pequeño casco en símbolo de agradecimiento por el gran favor de vida que, según ellos, les concedieron aquellas ánimas del lugar. El barranco. En mi pueblo, como creo que ocurre en muchos lugares, existen varias leyendas urbanas y relatos extraños que se transmiten de generación en generación. Vivo en un sector muy cerca del mar,
por lo que hay sectores con hermosas vistas, pero también lugares muy peligrosos. Entre ellos destaca un barranco del cual se cuenta una historia bastante inquietante. Según dicen, hace muchos años una mujer decidió quitarse la vida lanzándose desde ese lugar. Las personas más ancianas siempre nos advierten que no fuéramos allí durante la noche, ya que aseguran que el espíritu de esa mujer se aparecía en el lugar e intentaba llevarse a quienes lograban verla. Lo más tenebroso es que en el borde del camino cercano al barranco existen más de 6 animitas que recuerdan que muchas personas tuvieron un trágico final en ese sitio. Una noche, cuando volvía en auto desde mi trabajo, pasé por ese lugar. Fue entonces cuando vi a una mujer muy hermosa caminando por la carretera, aproximadamente a unos 20 metros del barranco. Cabe mencionar que el sector está bien iluminado, por lo que se podía ver todo claramente. Al verla, disminuí la velocidad, ya que me pareció extraño que una mujer estuviera caminando sola a esa hora de la noche en un lugar tan peligroso. Cuando me acerqué a unos pocos metros de ella, comenzó a caminar lentamente hacia ese precipicio, y mientras lo hacía, giró la cabeza y me miró directamente, de una forma bastante extraña, como si quisiera que yo me acercara a ella. Me bajé del auto y le grité: «Señorita, ¿se encuentra bien?». De pronto, ella comenzó a trotar y en cuestión de segundos empezó a correr directamente hacia el barranco. De manera instintiva, comencé a correr tras de ella para intentar detenerla. Sin embargo, en ese momento recordé las advertencias de los ancianos del pueblo y sus historias sobre el lugar. Y fue entonces cuando me detuve en seco. Cuando reaccioné, me di cuenta que estaba a tan solo 5 metros del precipicio. Miré a mi alrededor, buscando a la mujer, pero no había nadie en el lugar. En ese instante, escuché un grito desgarrador cayendo hacia el vacío. Lo único que atiné a hacer fue ir corriendo hacia mi auto, tomar una linterna que tenía y acercarme cuidadosamente a la orilla del barranco, y así apuntar hacia abajo para ver si es que había algo. Pero, como era de esperar, no había absolutamente nada. Después de confirmar eso, regresé corriendo hacia mi auto y me fui del lugar. Al día siguiente, aún inquieto por lo ocurrido, decidí acercarme a la comisaría para preguntar si habían recibido algún reporte de accidente o de alguna persona desaparecida. Les conté a los oficiales todo lo que me había sucedido esa noche, y para mi sorpresa, ellos mismos me confirmaron que yo era la 3ª persona en el año que relataba una historia parecida, pero en el mismo lugar.